Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión número 7 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a seguir viendo relaciones léxico-semánticas en el texto 2 y específicamente vamos a desarrollar la práctica en torno a antonimia contextual. Muy bien, antonimia contextual consiste en determinar el significado opuesto de una palabra o expresión en el texto sobre la base del contexto lingüístico y pragmático. Por ejemplo, el verbo encomiar podría, dado los distintos contextos, oponerse a más de un concepto. Es decir, encomiar, ¿no? Que en términos reales, ¿no? Significa, ¿no? Alabar, ¿no? Dar, en todo caso, cualificaciones a favor de alguien. Podría tener distintos contextos, ¿no? Y oponerse en el siguiente sentido. ¿No? Encomiar como alabar o encarecimiento a alguien o algo podría oponerse a, número uno, denostar. ¿Qué significa injuriar gravemente? Y también a criticar, que, bueno, implica hablar mal de alguien o de algo. Pues bien, si nosotros tenemos acá que alabar, puede oponerse, ¿no? Semánticamente, ¿no? Y tener en todo caso como posibilidades de significado lo que estamos viendo, ¿no? Punto uno y punto dos. Vamos a ver qué ocurriría en el marco siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esto que está acá entre comillas, que nos dice, no se cansaba de encomiar todos los días, puesto que siempre le decía a sus compañeros que era un mal jefe y que llegaba tarde a todas las reuniones de trabajo. Entonces, nosotros ubicamos, ¿no? La palabra en negrita y en ese contexto, el antónimo de encomiar se corresponde en relación a los dos significados que tenemos en esta lista previa, ¿no? Se opone en este caso a o se corresponde con criticar, hablar mal de alguien o de algo, ¿no? Es decir, encomiarlo en este contexto se opone, ¿no? O está en la línea de este segundo significado, ¿no? Criticar, hablar mal de alguien o de algo. Muy bien. Entonces, la antonimia contextual consiste en relacionar semánticamente por contraste la palabra que aparece en el texto con otra. Tenemos acá un ejemplo, ¿no? A ver, tenemos un pequeño fragmento, a ver si vamos desarrollándolo de manera pertinente. Vamos a leer, vamos a entender el significado de la palabra y luego vamos a ubicarnos dentro de las alternativas que nos ubican. A ver, por favor, rapidito, una lectura aquí.
Muy bien, entonces en este fragmento que tenemos acá, vamos a hacer el siguiente procedimiento, ¿sí? Miren, como vamos a trabajar antonimia contextual y obviamente nos vamos a oponer al significado, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo hasta el momento. Vamos a hacer el procesamiento como corresponde. Es decir, hemos leído, ¿no? Por lo menos esta primera parte, ¿no? Y nos están poniendo en negrita la palabra complejo. Lo primero que tenemos que hacer siempre, chicos, es darle el significado, primerito, el significado de contexto que asume la palabra complejo. Es decir, en esta primera información que nos dice el universo es complejo, podemos distinguir en él millones de objetos formados por diferentes materiales. ¿A qué se refiere con complejo? ¿Qué significa? No les estoy pidiendo ahorita el antónimo. Ahí, en ese contexto, ¿qué significa complejo? Que posee una gran variedad de cosas y Ok, materia. ok. Complejo, complejo muy bien, así como dice su compañera, implica variedad, implica amplitud. ¿Por qué? Porque nos dice ahí que se puede distinguir millones de objetos, ¿no? Vamos a subrayar esto, que es lo que nos interesa. Millones, o sea, un montón, formados por diferentes, ¿no? Materiales. Entonces, complejo atendiendo a lo que viene después significa, ¿no? Digamos, como ha dicho su compañero, su compañera, variados, ¿no? O en este caso, diversos, ¿no? U otra palabra que vaya en esa línea. Fíjense, es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que nosotros hemos inferido el significado de contexto, ¿no? Lo que vamos a hacer es, obviamente, determinar palabras que vayan en oposición, ¿no? Entonces, en relación a esto, si nosotros hemos determinado que complejo es o implica algo amplio y variado, ¿no? Nosotros vamos a poder determinar que el antónimo podría ser ¿cuál? Ahora ya, complejo es variado, es diverso. Ese es su significado acá. ¿Cuál podría ser entonces el antónimo contextual teniendo ya nosotros claro el significado de contexto? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál sería el antónimo? Sencillo. Eh, a ver, eh, ¿cuál? Uniforme. Uniforme. Ya nos dice es amplio, variado. Bueno, el antónimo muy bien va en esa línea que nos dice, ¿no? Sería sencillo, sería uniforme, ¿no? Sería limitado, ¿no? Teniendo en cuenta, obviamente, las palabras que nos van a poner, ¿no? En la relación de alternativas. Pero lo que quiero destacar ahora, en este caso, es el procedimiento, ¿no? Ya les había dicho las sesiones anteriores que esta tipología, y ustedes se han dado cuenta, viene de manera permanente, ¿no? Y sin embargo, se advierten siempre errores. Y los errores se dan, ¿no? En una pregunta que debería siempre ser puntaje a favor, se dan errores porque no se hace el procedimiento.
Entonces, si ustedes se encuentran ahí antonimia contextual, no se vayan de frente al antónimo. Primero tienen que saber qué significa en el contexto, ¿no? Como acabo de hacer yo. O sea, para determinar qué significa variado, qué significa diverso, me doy cuenta qué dice antes, qué dice después, y me estoy dando cuenta, pues, que nos habla de millones de objetos formados por diferentes materiales. Entonces, por eso su compañera que intervino inicialmente dijo, bueno, significa variedad, ¿no? U otra palabra que vaya en ese sentido. Una vez que nosotros hemos identificado eso, recién buscamos dentro de las alternativas cuál sería el antónimo que mejor le calce. Acuérdense que hay distractores. Y por lo mismo que hay distractores, tenemos que hacer este procesamiento. Si no, vamos a marcar de repente otra palabra que podría ser, ¿no? Complejo podría ser complicado, complejo puede ser intrincado, ¿no? Como palabra sola puede significar eso, pero contextualmente no. Por eso, este proceso es importante. Muy bien, más adelante nos dice fabricado con plásticos o diferentes materiales pequeños, chips electrónicos fabricados con silicio y capaces de almacenar y entregar información cuando están adecuadamente ensamblados. Almacenar, significado de contexto primero. ¿Qué podría ser? Acopiar. Contener. Guardar. Guardar, ok, muy bien, efectivamente, ¿no? Y, Alumnar. ok, muy bien, ¿no? Si, por ejemplo, su significado más directo sería guardar, ¿no? En el contexto guardar u otro sinónimo, ahora sí, después de ver que su significado va en la línea de guardar, ¿no? Con cualquier otro sinónimo que pueda ir de la mano, ya buscamos su antónimo, ¿no? Y en este caso, ¿no? Fíjense, las respuestas están acá abajo en la diapositiva. Sería, por ejemplo, eliminar, ¿no? Sería, por ejemplo, eliminar. No va a guardar, sino va a eliminar, ¿no? Si nosotros hacemos el procesamiento, chicos, por eso se está diversificando el desarrollo de la separata y se tiene una para sinonimia, hoy día para antonimia, para que ustedes tengan claro el procesamiento, ¿no? A veces creen que es la tipología de pregunta más sencilla, ¿no? Y miran solamente alternativas y marcan, y no es así, ¿no? No es así. Entonces, ahora lo estamos haciendo, ¿no? Como corresponde. Muy bien. Entonces, recuerda que la antonimia contextual, las palabras que se oponen semánticamente comparten la misma categoría gramatical. Ejemplo, el Nobel jugador salió lesionado. Bueno, Nobel, ¿no? Es un adjetivo. Entonces, ¿no? Podemos, en este caso, hacer la antonimia contextual, pero usando un adjetivo. Un Nobel, ¿no? Es un inexperto. Su antónimo sería un experto. El experto jugador salió lesionado. Lo importante es que acá ambos lo que reemplace sean exactamente lo mismo, en este caso adjetivos. Podemos tener abajo, el juez sentenció al procesado, sentenció, verbo, ¿no? Sentenció, es decir, ¿qué significa sentenció? Que le asignó una pena, una sanción. Eso es sentenció al procesado, al acusado, ¿no? Es decir, le dio una pena, una sanción. Muy bien, el antónimo será absolvió, ¿no? Es decir, el juez, ¿no? Lo eximió, lo dejó libre, ¿no es cierto?, al procesado. O sea, no le aplicó pena o sanción. Eso significa absolvió. Pero en ambos casos tenemos verbos. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio de antonimia contexto. ¿Sí? El anterior ejemplo hizo antonimia con Nobel y experto. Sí.
Sí. ¿No sería sinónimo, no sería más bien? No, Nobel es joven. Nobel es joven. Y el joven va en la línea, bueno, con inexperiencia, es nuevo en las cosas. ¿No? Nobel es joven. No, Nobel implica inexperiencia, inicio reciente. Y el experto es una persona que ya tiene mucho tiempo en un tema. ¿Listo? Ok, profesor. Uh-huh. Nobel significa eso, ¿no? Una persona, Nobel va por joven, ¿no? Y eso implica, repito, inexperiencia o poca experiencia o inicio reciente. Eso significa Nobel. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio entonces siguiente. Tienen ahí las palabras en negrita y, a ver, primero lo que quiero es que ustedes van a hacer la lectura en silencio y hagan este procesamiento. Primero, asígneles el significado de contexto y luego voy a mostrar las alternativas para que apliquen antonimia. Primero quiero que les asignen significado de contexto. Adelante, chicos. Ok, chicos, entonces, vamos acá a la primera parte, ¿no? Cuando nos dice cuyos caparazones presentan naturalmente diversos dibujos. Diversos, ¿qué significa? ¿Qué significa diversos? La variedad. Ok, muy bien, variados, diferentes, ¿no? U otra palabra que vaya en esa línea. Muy bien. Entonces, si significa variados, diferentes, ¿no? Eso es lo que significa ahí. ¿Cuál sería el antónimo? Homogéneo. Homogéneo. Homogéneo.
Ok, sería en este caso homogéneo, alternativa A. Pero fíjense lo que están haciendo. Primero arriba, significado. Luego veo las alternativas, ¿no? En este caso, obviamente, diverso, ¿no? Lo estamos poniendo con homogéneo. Yo les recomiendo para todas las preguntas, ya que viene su examen, siempre, por ejemplo, que sea una pregunta así, el significado antonímico de diverso es, chicos, marquen, subrayen, doble raya, háganle un círculo a lo que les piden, a lo que les piden, en este caso antonimia. ¿Por qué? Porque nos ponen por ahí distractores, ¿no? Por ejemplo, nos ponen distinto, nos ponen amplio, nos ponen variopinto, para que cuando vayamos de repente a la lectura, ¿no? Los nervios, la rapidez, estemos concentrados y de repente tenemos en nuestra mente el sinónimo y nos vamos a algunos de estos. Siempre marquen lo que les están pidiendo. Entonces ya cuando van a marcar, golpe de vista, se van, ¿verdad? Es antonimia. Entonces nos ubicamos mejor. Porque acuérdense que en el examen están contra el tiempo y bueno, los nervios son naturales. Si les piden incompatibilidad, subrayenlo, háganle un círculo con su lápiz, ¿no? Cuando van a las alternativas, ¿no? Golpe de vista arriba y pueden corregir, porque seguramente les van a poner una alternativa que es compatible, ¿no? Y de repente nos confundimos. Muy bien, entonces vamos al siguiente. La siguiente palabra es enemigos, ¿no? Ahogados a mano de sus enemigos. Enemigos los podemos reemplazar por significado de contexto. Adversarios. Oponente. Ok, oponentes, ¿no? Adversarios, ¿no? Ok. Y entonces, en esa línea, vamos a ir acá por aliado. ok, sería en este caso atendiendo a las alternativas, ¿no? Efectivamente, aliado, ¿no? Aliado. Muy bien, el antónimo sería aliado. Muy bien, la última palabra nos dice grabado en su caparazón, lo devuelve al mar. Primero, devolver, ¿qué implica acá? A ver, significado de Regresar. contexto. Regresar. ¿Cómo? Retornar. Retornar. Ok, Retornar. efectivamente. Entonces, el antónimo sería Extraer. efectivamente extraer. Sería en este caso extraer. Ahí tenemos las alternativas marcadas. Podría ser que ustedes en esto que estamos desarrollando, ¿no? Ustedes hayan dicho, profesora, pero esto podría salir, como dicen ustedes, ¿no? Al ojo, rapidito. Bueno, podría ser, pero no siempre es así. No siempre es así. Entonces, ustedes tienen que acertar. Esta tipología de pregunta es sencilla si nos concentramos, ¿no? Y si hacemos el procesamiento. Primero, siempre significado de contexto. Ojo, ustedes pueden tener una pregunta que simplemente les que les diga así, ¿no? Determine el significado de contexto o el significado connotativo. Bueno, ahí simplemente les están poniendo la primera figura, lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Me voy a la palabra, ¿qué significa contextualmente? Y marco, ¿no? La otra forma es como hemos visto la semana pasada. Determine la sinonimia contextual. Nos piden un sinónimo igualito. Tengo que hacer el mismo procedimiento. Voy al texto, doy el significado yo mismo del contexto en el que está y luego en las alternativas busco un sinónimo. Y fíjense lo mismo es ahora. Antonimia contextual. Bueno, no puedo ir de frente a la antonimia. Primero tengo que ir al texto y primero determinar su significado de contexto.
Luego voy a las alternativas y veo cuál sería el antónimo que calza a partir de ese significado de contexto. Si lo hacen así a vista, van a fallar. Y la idea no es esa. Muy bien, chicos. Entonces, eso creo que quedó claro. Vamos a pasar ya a la separada. Muy bien, ya estamos acá en la separata. Vamos, por favor, ya al primer texto. Tenemos este texto número 1. Vamos a leerlo con calma y a responder, en este caso, ¿cuántas preguntas hay? 4 preguntas. Hagan el procesamiento debido, chicos. Adelante. Profe, ¿Sí? ¿cuándo determinamos nosotros antonimia? ¿Cómo que cuándo? ¿En qué casos yo detecto que una palabra es antónima de otra? Sé que uno de los casos es que debe decir lo contrario, pero ¿hay más casos? O sea, ¿cuándo vas a hacer el procedimiento? Cuando te lo piden, ¿no? Por ejemplo, acá la pregunta 2 es el antónimo contextual de controlado. Entonces acá vas a aplicar antonimia, ¿no? Otra forma de preguntar es la 3, es lo mismo. El término que se opone a estable, fíjense cómo se formula. No sé si te estoy contestando, no comprendo bien tu pregunta. Está bien, profesor. Solo quería Ah, saber. por Solo eso, quería saber. eso les van a plantear, pues acá en la pregunta, les van a decir el antónimo contextual o el sinónimo contextual o el significado contextual. Eso les van a poner en la pregunta. Entonces ahí aplican lo que les están pidiendo. Yo lo que estoy incidiendo es que antes de hallar sinonimia, antonimia, primero le busquen ustedes el significado de contexto. Ok, profesora. Ok, muy bien, vamos entonces leyendo y resolviendo.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, el autor del texto se propone discutir. Demis. Muy bien. Miss. Dado. El compost como proceso y alternativa para mejorar los suelos de manera orgánica, ¿no? Y es que el texto indica que el compost es el resultado de un proceso biológico que tiene el objetivo de estabilizar e higienizar los residuos orgánicos para que estos puedan ser utilizados como fertilizante. Muy bien. En la pregunta 2, el antónimo contextual de controlado es... Espontáneo. Espontáneo. Muy bien. Alternativa A. Espontáneo. Y es que en el contexto del texto, un antónimo adecuado, ¿no? Para controlado podría ser algo natural, ¿no? O espontáneo, ¿no? Esto se debe a que el proceso descrito, ¿no? Parece estar ocurriendo de manera, pues, controlada y dirigida, ¿no? Entonces, el opuesto sería pues algo natural o espontáneo. Muy bien. Pregunta número 3. El término que se opone a estable es... Variable. Variable. Sería alternativa A. Muy bien. Y es que el autor sostiene que esta palabra implica falta de estabilidad o consistencia. Entonces, lo opuesto al proceso controlado de compostaje que busca pues obtener un material estable. Muy bien, alternativa A. En la pregunta número 4 nos dice, el antónimo contextual de orgánico es... Artificial. Ok. Artificial. Alternativa E. En efecto, artificial resaltaría pues los materiales o sustancias que no son de origen natural o biológico. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a comprensión lectora. Tenemos el siguiente texto, texto número 1, es un texto mixto. Atención también entonces al complemento visual. Adelante, chicos. Profesora, ¿Sí? en la pregunta Sí, 1 del anterior, en la pregunta 1 del anterior texto, ¿a qué se refiere con discutir? En la pregunta 1 del anterior, ¿a qué se refiere con? Discutir. Discutir, o sea, el autor del texto se propone desarrollar, se propone, digamos, cuestionar, ¿no? O en todo caso, examinar, eso significa, ¿no? El autor del texto se propone discutir, se propone plantear o desarrollar un tema que, bueno, lo va analizando. Eso es. Ah, bueno, profesora, gracias. Ok. A ver, vamos entonces ahora con... Está bien en este texto. Muy bien, vamos con la lectura, chicos. Miss. Miss, Sí, adelante. Miss, ¿me podría decir las alternativas del texto 1, el primerito? ¿Por fin? ¿Qué Por pasó? favor. ¿Lo hemos desarrollado? ¿Qué pasó? Sí, Miss, es que estaba leyendo y me atrofió un No, poco ya el tienen que internet. tienen que estar atentos, chicos, ¿va? Porque la idea es que tienen que seguir la clase, ¿sí? Pregunta 1, dado. Pregunta 2, avión. Pregunta 3, avión. Pregunta 4, enano. Atentos, por favor. Ya, Miss, gracias.
Muy bien, vemos pregunta número 1. Nos dice, el texto mixto principalmente versa sobre... Enano, La Miss. relación entre la ansiedad y el No, no. comportamiento emocional. Ok, alternativa E. La relación entre la ansiedad y el comportamiento alimentario. Efectivamente, vemos pues que se aborda la conexión, ¿no?, que hay entre la ansiedad, las necesidades emocionales y el comportamiento alimentario. Atendiendo a las alternativas, sería alternativa E. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice, en el texto, el término alcanzar no connota... Olvidar. Perder. Perder. ¿Perder? Sería alternativa A. No connota perder, porque todo lo demás va en línea de alcanzar. Es decir, lo que está quedando, lograr, olvidar, cumplir, obtener, va en línea de significado de alcanzar. Entonces, lo que no connota es perder. En otras palabras, la palabra que sale, ¿no?, del significado de alcanzar es perder. Por eso tenemos alternativa A. Perder, ¿no?, refiriéndose pues a no lograr, a no obtener, ¿no?, etcétera, ¿no?, lo que se busca. Por eso acá sale, repito, como respuesta A. Y Miss, ¿por qué no podría ser la C? La C, porque cuando nosotros acá decimos olvidar, no, olvidar no va en línea de, en este caso, alcanzar. Y nosotros debemos tener en cuenta que cuando marcamos una alternativa, tiene que ir en línea con el propósito, el tema. Acá el propósito, lo que nos están marcando arriba es alcanzar. ¿Y qué va con alcanzar? Va a lograr, va a obtener y va a cumplir. Olvidar es otro, es en este caso otro verbo que sale del tema, que sale del propósito. Entonces, eso no puede ser. Está totalmente divorciado de todo. Cuando nosotros hablamos de, en este caso, respuestas, ¿no? Tienen que ir en la línea de lo que se propone. Tengan en claro acá, a ver, alcanzar va en línea con lograr, va en línea con obtener, ¿no? Va en línea con cumplir. Ahora, en el texto nos dice, el término alcanzar no connota, teniendo en cuenta el propósito, ¿qué marcamos? ¿Perder o olvidar? Por Perder. temática. Alternativa A, pues. Ojo, acá me permito hacer una recomendación. Claro que todavía no estamos desarrollando el tema, por ejemplo, de incompatibilidad, pero lo voy a referir para que lo tengan en cuenta siempre, ¿no? Es decir, cuando nos dicen, por ejemplo, marque la alternativa que es incompatible con el texto, ¿no? Le estoy poniendo un ejemplo que va en línea con esto. Y suponiendo que el texto hable sobre manzanas, tenemos alternativas que todas las alternativas menos una nos habla de manzanas y una nos habla de plátano. ¿Cuál va a ser la alternativa incompatible? Va a ser incompatible aquella que esté
digamos, en desacuerdo con lo que se dice, pero en relación a manzanas. No va a ser la de plátanos. Ese es otro tema. Y nos ponen eso como distractores. Es lo que está ocurriendo acá. Nos están poniendo a olvidar como distractor. Entonces, siempre tenemos que ir en el marco de, ¿no? Entonces, si hay y va a ocurrir, ¿no?, una alternativa que hable de cualquier cosa que no esté en el texto, eso no es incompatible. No, por eso siempre les he dicho, siempre tenemos que ir en torno al tema, a la idea principal y en este caso a la palabrita que nos están poniendo ahí. Y olvidar no tiene nada que ver. Por eso definitivamente la respuesta es... Muy bien, pregunta número 3. Es incompatible aseverar con el texto y la imagen que... ¿Avión? La D. La Ok, muy bien, alternativa E. La ansiedad puede ser, ¿no?, cualquier alimento. Ok, tanto el texto como en la imagen, porque nos plantean esa vinculación, se puede observar que la ansiedad está relacionada a comer constantemente, ¿no? Es decir, comer en cualquier momento, ¿no? Entonces, por eso tenemos alternativa A sería, pues, ¿no? La ansiedad puede ser cualquiera de medio, la ansiedad siempre aparece de repente. A ver, la A nos dice la ansiedad aparece de repente. Pero dice incompatible. Perdón, efectivamente, es incompatible. Tenemos alternativa E. Ya ve, me estaba saliendo. Alternativa E. Una Muy pregunta. bien. Sí. En la imagen, creo en la parte del texto discontinuo, dice aparece o debe comerse ahora, en el instante, mientras que el hambre real puede esperar. Y en la D dice tiene un tiempo de espera. Y no lo establece ni en el texto y tampoco ni en el texto discontinuo, ¿no? Ni en el lineal ni en el discontinuo. Y creo que también sería como una contraposición o es incompatible con lo que se ve en el texto en la imagen. No, pero acabamos de decir hace un momento que lo que no dice por ningún lado no es incompatible. Lo acabo de decir hace 2 minutos, 1 minuto. No, pero sí lo dice, Miss. No, pero en este caso nos dice la ansiedad tiene un tiempo de espera, pero ojo, ¿qué es lo que va más enmarcado a lo central del texto? A eso vamos. Más La que conducta el alimentaria, tiempo creo, tiene ¿no? que ver en este caso el alimento, pues. O Ok, sea, Miss. siempre tenemos que ir a lo más cercano, ¿no? O nosotros podemos decir, no, tiene que ver el tiempo, tiene que ver, bueno, ¿qué es lo más cercano, lo más concreto, lo más directo? Porque, repito, esos nos están poniendo distractores. Por eso siempre repito, hay que ir en la línea del tema, hay que ir en la línea del propósito principal, porque por ahí el propósito secundario o el elemento secundario, bueno, es secundario, ¿no? Por ese motivo sería, ¿no?, alternativa E. Claro, es incompatibilidad. Muy bien, 4. Se colige del texto y la imagen que... Dedo. Dado. La de Miss. Muy bien, dado. No se debe subestimar la importancia del hambre emocional como una respuesta a carencias internas y se insta a asumir responsabilidad al respecto. Efectivamente, el autor considera que el hambre por ansiedad no debe ser pasado por alto, ¿no? Y más bien nos hace un llamado, una exhortación para tener responsabilidad frente a esos avisos que tenemos, ¿no?, que nos brinda el cuerpo. Muy bien. Pregunta 5. Si se comprobara que la ansiedad no causa el continuo consumo de comidas. Avión. La
Avioncito, profe, avioncito. Emis. Alternativa E. Muy bien. Esta se manifestaría de otras maneras. Fíjense, en el texto el autor alude a que nuestro cuerpo manifiesta necesidades, mente-cuerpo, ¿no? Hay esa relación. Y estas necesidades deben ser escuchadas. Entonces, si esta no se manifestara por la comida, se manifestaría de otras maneras. Entonces, por eso tenemos alternativa E, porque nos está diciendo si se comprobara que la ansiedad no causa el consumo de comidas, bueno, eso no lo causa, ¿no? Pero en todo caso, esto se manifestaría de otra forma. Alternativa E. ¿No? Porque igualmente vamos a tener una causa y un efecto. Bueno, si no hay una causa, ¿no es cierto? Si no es una causa, se buscará otra causa. O una causa, si no tiene este efecto, bueno, va a tener otro efecto, como se vea. Y este tipo de preguntas con tipo de respuesta ya lo hemos visto en anteriores separatas. Por eso les he dicho a ustedes, qué importante es desarrollar y analizar las preguntas. Por eso su compañera, ¿no? De manera segura, dijo. Seguramente está haciendo el estudio de las preguntas. Esta pregunta es tipo. Entonces, mucho ojo a la forma en que se plantean, repito, las preguntas. Muy bien. Vamos entonces al texto siguiente. Ya pasamos a textos dialécticos. Una pregunta. Sí, adelante. En la 3, cuando te dice es incompatible con el texto y con la imagen, o sea, si es incompatible solo con la imagen y no con el texto, igual no podría ser, ¿no? No, porque te están planteando ambos, pues, ¿no? Texto e imagen, ¿no? Y eso lo ponen como, o sea, si está planteado solamente de un lado, lo ponen como distractor, ¿no? Pues tenemos que estar muy atentos porque, ¿no? Por ahí nos ponen cosas muy sugerentes, ¿no? Información secundaria, ¿no? Siempre tenemos que ir, repito, a la carnecita, a lo central, ¿no? Y como les había dicho también, ¿no? Que aprovecho en repetirlo ahora, ¿no? Siempre que van a responder, tengan en cuenta el tema, la idea principal, lo sustancial. Porque ocurre siempre, profesora, pero ¿dice eso el texto? Sí, claro, lo dice, pero es información secundaria, pero es idea terciaria, es un dato. Centralmente, ¿qué dice? Tal cosa. Bueno, todo lo relacionado a eso central, eso prácticamente es regla. Y cuando ustedes estén en duda, porque a veces quedamos en duda, y puede ser la A, puede ser la E. Igualmente, el primer descarte, piensen cuál de las alternativas está en relación con el tema central. Lo central, fíjense, hace un momento hemos visto esta situación de palabras, ¿no? De olvidar, creo que decía. Olvidar no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Entonces, lo que no tiene nada que ver con el tema, eso nunca va a ser, chicos. Lo que no tiene que ver con el tema que se está desarrollando, esa nunca va a ser la alternativa. Nos ponen incompatible, marque lo que es incompatible y nos ponen una alternativa que ni por casualidad tiene que ver con el tema o cualquier eso no es. ¿Qué va a ser lo incompatible? Que lo vamos a ver más adelante, aquello que contradice o niega la idea principal. Eso es lo incompatible. O sea, todo está relacionado al tema y la idea principal, a no ser que haya casos específicos, repito, como la pregunta que hemos tenido hace un ratito, esa de palabras, donde decía olvidar, que tenemos que estar fijados porque la pregunta nos lo plantea, el término tal, entonces veo la lógica, pues, ¿no? Pero nunca, pónganlo como regla, nunca la respuesta va a ser
un tema que no figura en el texto. Siempre va a ser oposición, contrario a lo central, ¿no? A lo principal, ¿no? Pero vamos a tenerlo como distractores. Muy bien, vamos a pasar entonces a los textos dialécticos. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la resolución de estos textos dialécticos. Pregunta 1. El tema central de discusión gira en torno a... Avión. Dedo. Muy bien. La. Alternativa A. Muy bien. La pena de muerte y la controversia que rodea su aplicación. Efectivamente, vemos que ambos textos exploran diferentes perspectivas, argumentos y puntos de vista relacionados con la pena de muerte, ¿no? Abonando pues cuestiones de tipo legal, ¿no? De tipo ético, ¿no? De derechos humanos, ¿no? Qué importante es que frente a una posición que tengamos, bueno, tengamos argumentos para sostener nuestro punto de vista. Muy bien, pregunta número 2. En el texto 2A, el antónimo contextual del término ayudar es... Obstruir. Obstruir. No, La C. no. Ineficaz. B. Muy bien. Alternativa E. Ojo, fíjense este tipo de pregunta que le estamos desarrollando desde la sesión pasada. Y bueno, ahora en antonimia contextual. ¿Por qué es ineficaz? Porque hay que ir al contexto. Si nosotros no simplemente miramos no la palabra ayudar y nos quedamos ahí, decimos, es obstruir, para nada. No sé por qué dijeron C, cooperar, porque, no sé, podrían confundirse en un término de sinonimia, pero estamos en antonimia. No están aplicando los que se confundieron lo que se les ha recomendado. Pues bien, acá la respuesta ineficaz, ¿no? Que es la respuesta correcta, se refiere a ello, a la falta de eficacia o efectividad de la pena, en este caso, ¿no? De la pena de muerte, para alcanzar el objetivo declarado, que es reducir la tasa de violencia y homicidios. Es decir, el antónimo contextual de ayudar es ineficaz, pues, porque ineficacia implica a que no se logra, esta aplicación de la pena de muerte no es efectiva, no tiene eficacia, porque de repente, bueno, no permite alcanzar el objetivo, porque se aplica pena de muerte, ¿para qué? Para alcanzar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Reducir la tasa de violencia. Si no reduce la tasa de violencia, bueno, en este caso, pues es ineficaz. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta tipología de preguntas. Hay que ir a la lectura siempre, siempre. Significado de contexto y luego aplicamos lo que nos piden, o sinonimia o antonimia. Pero en el contexto, chicos. Pregunta 3. En el texto 2A, el antónimo contextual del término desproporcionada es... Balanceada. No, Igual. igual. Balanceada podría ser en significado denotativo, pero no nos están pidiendo significado denotativo, connotativo, contextual. Entonces, ahí el texto sugiere que la pena de muerte se aplica de manera desigual, ¿no? Es lo que nos dice el texto, ¿no? Se aplica de manera desigual, es decir, no se aplica de manera equitativa o de manera justa. Eso es lo que nos quiere decir el texto. Repito, nos dice que la pena de muerte se aplica de manera desigual, es decir,
no se aplica de manera equitativa o justa. Por lo tanto, el término opuesto en este contexto sería igual, sería equitativo, ¿no? Sería justo. Bueno, ¿qué palabra tengo ahí? Igual, esa es la alternativa. Vuelvo a lo mismo. Tenemos que ir al texto, determinar el significado que adquiere la palabra ahí, eso es por inferencia, y luego ya me voy a la alternativa y responderé si me están pidiendo, pues, sinónimo, antónimo. Esas son las prácticas que hemos estado haciendo hasta un momento. Entonces, quien todavía no va al texto y responde así simplemente, bueno, fíjense, acá se están perdiendo 2 puntajes, si es que en este caso fallen, ¿no? Y deberían acertar si hacen el proceso. Pregunta 4. Respecto a la postura hallada en el texto B, podemos inferir que D. muy bien dado. Está abogando especialmente por las minorías. Efectivamente, en el texto podemos observar que el autor pone especial atención a las personas económicamente desfavorecidas, las minorías. También, pues, los miembros de comunidades raciales, ¿no? Étnicas o religiosas. Muy bien. Pregunta número... ¿Sí? No debería decir por las mayorías en vez de las minorías, porque ellos serían la mayoría, más bien. No te he entendido la pregunta. Está abogando especialmente por las minorías, por los desvalidos, por los vulnerables. En ¿No ese serían las sentido, mayorías? no, pero no hablamos de cantidad, hablamos de la situación de las personas que son vulnerables, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, de acuerdo al último informe, 60% casi, ¿no? Son personas que estamos, ¿no? Porque nos está afectando mucho esta situación en un problema, digamos, económico difícil. Somos un montón, 60%, pero somos, en este caso, ¿no? Para hacer la equivalencia, digamos, un grupo, ¿no es cierto?, desfavorecido, un grupo vulnerable. No sé si me comprenden la idea, ¿no? Por eso, ahí en el texto se observa que el autor pone especial atención en las personas económicamente desfavorecidas, económicamente, ¿no? Las minorías, ¿no? Y los miembros de comunidades, se incluye ahí los miembros de comunidades religiosas, étnicas, raciales, ¿no? Hay que comprender el significado que nos da. Muy bien, en la pregunta número 5 nos dice, si se comprobara que Edgar Tamayo era inocente después de ejecutado, entonces... De eso. Muy bien. Memes. Muy bien. Bueno, en ese contexto se comprobaría el argumento del autor del texto B. Y es que el autor del texto B argumenta que mientras exista la posibilidad de error judicial, el riesgo de ejecutar, ¿no? El riesgo de aplicar pena de muerte a una persona inocente siempre va a estar presente, ¿no? Y eso, bueno, desde ese punto de vista es cierto, porque en los procesos pueden haber errores administrativos de índole diversa,
¿no? Y nosotros vemos eso, mucha gente que está presa de manera inocente, ¿no? Y se le prueba después de 2 años, 5 años, han estado presos. Pero bueno, cuando se comprueba o se analiza, vuelven a la libertad. Pero ¿qué ocurre en el caso de que apliquen la pena de muerte a una persona que de repente en el proceso hubo un error? ¿No? Ya quedó. Ese es el sentido del autor del texto. ¿No? Por eso, qué importante las razones, los argumentos que esbozan cada autor. El otro autor también nos da argumentos también muy sólidos. Y bueno, nosotros sacaremos obviamente nuestros razonamientos propios. Muy bien, vamos inmediatamente a Reading 3. Vamos, por favor, leyendo y resolviendo.
Muy bien, vamos resolviendo. Pregunta número 1. El tema principal del texto es... Amis. Muy bien. Así. Alternativa A. Muy bien. Proporcionar una descripción general y un resumen justamente de este certamen, ¿no? Y es que vemos que el contenido ofrece pues un repaso y un resumen de los premiados en la ceremonia de los Oscar 2024. Por ello tenemos alternativa A. Muy bien. En la pregunta 2, ¿cuál es el antónimo de la palabra épica? ¿Cosa? Semis. Ok, muy bien. C. Y es que en este caso, pues, épico implica algo grandioso, algo heroico, algo extraordinario, ¿no? Especialmente en el contexto de la descripción de una película. Por lo tanto, el antónimo sería ordinario, ¿no? Porque ordinario es algo común, ¿no? Algo común y corriente. Muy bien. Pregunta número 3. Nos dice, es incompatible afirmar que Oppenheimer no fue la película más nominada porque... Pedito. The movie of Oppenheimer is very boring. Pedito. Amis. A ver, es incompatible que Oppenheimer no fue la película más nominada. Dedo. Dado. Ok, dado. Ya ven. Muy bien, muy bien. Alternativa D. La película recibió pues 13 nominaciones. Y es que el texto precisa que la película recibió numerosas nominaciones y en este caso ganó 7, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, tendríamos dado. En la pregunta 4, podemos inferir que... Casa. Emis. ¿Cuál? Casa. La Emis. Uh-huh. A ver, se están repartiendo al menos 18 premios, no, más premios. Venus. No, el dado no es, Casa. no, casa tampoco. Efectivamente, tenemos Avión. atendiendo, ¿perdón? Avión. Debe haber, son literalmente. Sí, sería en este caso alternativa, atendiendo a todas, dado que nos piden inferir, alternativa E. Stone ha ganado 2 veces hasta este momento, ¿no? Porque, como repito, lo tenemos que ir descartando, ¿no? En función a lo que está más vinculado, en todo caso, a la relación del tema, ¿no? Que en este caso es fundamentalmente premiación, ¿no? Fundamentalmente es el tema de premiación. Muy bien. Profesora, Sí. una consulta, ¿por qué no podría ser A? En la alternativa se están repartiendo al menos 18 premios porque finalmente, como repito, el propósito no es tanto, en este caso, las nominaciones, sino la premiación. La nominación es parte del relato, sino la
premiación, ¿no? Por ese aspecto, lo que marca no es que esté, como les decía anteriormente, descabellado. Generalmente ponen alternativas ustedes que sí tienen que ver, que lo dicen, que está ahí, pero tenemos que ir siempre al fondo, a lo sustancial. En este caso, el fondo es la premiación, ¿no? Se habla de la nominación también, pero lo sustancial es la premiación, así que en ese marco vamos con la respuesta, ¿no? Pero la E no se podría considerar como textual, así como la D. Lo que pasa es que, como repito, este es el problema cuando todavía no vemos la tipología de pregunta, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de inferencia, la inferencia puede ser literal, solamente que la respuesta la vamos a tener redactada de otra manera. O sea, cuando lleguemos a tipología de inferencia, vamos a ver que hay inferencia literal, es decir, que mejor dicho, no literal, sino que está explícita en el texto y que lo vamos a marcar en función a una alternativa que nos dice lo mismo, solamente que con otras palabras, ¿no? Esto todavía no se desarrolla, el tema de inferencia, porque está después, ¿no? Así como hemos ido avanzando con tema, idea principal, ¿no? Nos planteaban desde la semana 1 tema, pero es decir, inferencia, ¿no? Es la temática más larga, ¿no? ¿No? Les decía la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, este significado de palabras de contexto, lo que han estado haciendo, sinonimia, antonimia contextual, es inferencia. Es uno de los tipos de inferencia, ¿no? Pero bueno, no puedo desarrollar todavía toda la sesión, pero en esencia les estoy diciendo eso, ¿no? La inferencia va a tener dos vertientes. Una que se deduce totalmente, es decir, vamos a sacar algo que no esté explícito, y la otra que tiene que ver con algo explícito, solamente que marcamos una alternativa que nos dice lo mismo con otras palabras. ¿Listo? Miss, En la pregunta número 5, si Oppenheimer no hubiera sido liberado a tiempo, entonces, ya estamos con el tiempo. Alternativa B, no habría ganado ningún premio en esta ceremonia, ¿no? Acá es contundente porque en la A nos habla de probablemente, ¿no? Ahora, si la película no se hubiera estrenado a tiempo, bueno, no habría sido nominada, pues, ¿no? A ninguna categoría, ¿no? Y por lo tanto tampoco habría ganado ningún premio, ¿no? Por eso es alternativa B. Rapidito, chicos, las claves, pregunta 1 del siguiente texto 4, pregunta 1, alternativa A, avión, pregunta 2, dado, pregunta 3, casa, pregunta 4, bueno, y pregunta 5, enano. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, les pido que repasen. Mucha suerte para su examen y ya nos estamos encontrando la siguiente semana. Gracias. Chao, profesora. Chao, Miss, cuídense. Mucha suerte, Chao, chicos. Miss. Que salgan bien. Chao, un abrazo.